Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor. Estamos contentos de poder estar reflexionando acerca de la palabra de Dios a través de estas reflexiones cristianas y B7. Hemos estado hablando sobre las parábolas. La última parábola tenía que ver con este amigo inoportuno, uno de los textos más usados que dice que nosotros como cristianos incluso hay una teología que toma de manera equivocada este tema, que es la teología de la prosperidad, que ha centrado este versículo para hacerlo más potente, que tiene que ver con que nosotros pidamos, que busquemos, que llamamos, porque el Señor nos va a dar todo. Pero tú te acabas de dar cuenta en el versículo 13 que lo que el Señor quiere regalarnos principalmente es su espíritu, es su sello, es lo que nosotros llamamos para que el corazón nuestra mente y corazón esté sellado en el Espíritu de Dios y podamos tener una relación vincular con nuestro Dios. En esta oportunidad seguiremos hablando de las parábolas. Tenemos muchas parábolas todavía que mirar y analizar. Y quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el siguiente versículo, Mateo 18:35, y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Con este versículo, con este versículo que nos deja el Señor en una parábola que llamaremos el acreedor sin compasión, es que vamos a meditar primeramente a través de una oración, reflexionar a través de la oración y luego vamos a mirar un poquito este mensaje. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos primeramente porque tú eres un Dios de amor, un Dios que quiere relacionarse con nosotros como aprendimos en el mensaje anterior, en la reflexión anterior, que eres un Dios de relación y nos has dejado la oración para comunicarte con nosotros. En esta oportunidad aprenderemos también de que tú quieres que nosotros perdonemos a los demás y así nos dices en tu palabra, Señor. Señor, acompáñanos a que a través de la parábola que nos dejaste en el libro de Mateo podamos comprender un poquito más allá tu mensaje. Permítenos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Todo esto lo pedimos solamente en los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, n- esto lo dijo en Mateo 26, versículo 28, no solo describe el cáliz que estaba compartiendo, ¿cierto? No solamente está describiendo eso, de la comunión con el testimonio de su sangre, sino que Él también nos direcciona a entender la naturaleza del perdón de los pecados, de la naturaleza de Dios como Él es un Dios de perdón. Dios no es perdonador, Dios es perdón, porque Él no actúa, Él siempre nos está perdonando, siempre. Lo vimos en una de las reflexiones anteriores. Te invito a que la puedas mirar si no has tenido la oportunidad. Los juicios de Dios, los juicios de Dios. ¿Cómo son los juicios de Dios? Te invito a que puedas escuchar ese mensaje. Está en una de las reflexiones anteriores. Se titula Los juicios de Dios. Perdón involucra la remisión de una deuda. De un- la coloca de lado como si hubiese sido plenamente pagada por alguien que no puede pagar. Eso es importante. Otra afirmación que Jesús hace sobre el perdón está en el mismo Padre Nuestro que vimos recién. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o a nuestros deudores.
En el caso de Mateo lo presenta como deudores y lo que acabamos de mirar en Lucas, Lucas 11, lo presenta como aquellos que nos ofenden. Es claro que no hay una comparación entre el perdón divino y el perdón humano. Muchas personas dicen, yo no soy Dios para perdonar, pero qué ridiculez, y ahí nos damos cuenta que no conocemos tampoco a nuestro Dios. Los seres humanos decimos eso, es una frase muy común. Yo no soy Jesús para perdonar, yo no soy Dios para perdonar. Y Jesús, a través de Dios, te está diciendo, perdona como yo lo hago. Perdona como yo lo hago. Perdona las ofensas, porque yo soy capaz de perdonar tus propias ofensas. ¿Te sientes ofendido? Me sentí ofendido, sí, muchas veces, pero eso es plenamente mi orgullo. Me he sentido muchas veces eh, ofendido por algunas situaciones. Si me conocieran más, quizás se quedan cortos. Si esa persona que ha hablado mal de mí en algunas situaciones y me he sentido ofendido, quizás esa persona que me está calumniando, quizás se está quedando corta por cómo soy yo, un pecador. Eh, Quizás a lo mejor lo que puede estar diciendo de mí no sea la verdad, pero quizás si me conociera más profundamente, tendría más material para hablar de mí y de una manera peor. Deja tu orgullo de lado y perdona como el Señor te ha perdonado a ti. Entonces dice, esta afirmación sobre lo que el Señor quiere decir a través de este acreedor sin compasión. No hay comparación, como dijimos, de este perdón divino con el perdón humano. Nuestro maestro en estas palabras enseña sobre la imposibilidad del perdón de parte de las personas que no perdonan, como dejó claro en esta parábola. La propuesta en este caso será reflexionar, analizarse algunos elementos culturales que sirven de base para comprender cuáles enseñanzas quiso dejar Jesús y qué no quiso dejar pasar. Pues eso trataremos de mirar. Primero, así como hicimos en la reflexión anterior, pondremos un contexto histórico. El perdón es semejante, dice, y era un deber previsto en la ley y explicitado en los profetas y de costumbre practicado en la tradición judía. Pedro tenía ese conocimiento, sin embargo, el cuestionamiento central era cuántas veces debemos perdonar. ¿Hay límite al fin? ¿Cuál es el nivel de la gracia? Pedro tenía entendimiento de 7 veces, que 7 veces era suficiente. La respuesta de Jesús fue aún más potente. Dice haber sido sorprendente y tiene que haber sido muy sorprendente para los apóstoles haber escuchado esto. No te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Escuchaba tiempo atrás a un predicador y decía que esta era la medida de la gracia que Jesús aprendió a través de la palabra a perdonar 70 veces 7 o hasta más de 70 veces 7 la medida de la gracia, que es lo que... ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en, que los juicios, a través de los juicios, y pone el ejemplo de 70 semanas. O sea, 70 veces 7 7 días de una semana, 70 semanas. Y hasta ahí viene una medida de gracia. Eh, Un tema interesante que se puede profundizar en otro momento porque el tema central es otro. La parábola del siervo sin compasión se se centra en este aspecto, en el cuestionamiento de Pedro sobre el perdón al prójimo. La parábola Jesús cuenta cómo actúa y cómo procede un rey en esta situación.
Principalmente cómo actúa con las personas que administran los negocios de su dominio. Algunos recibían grandes sumas de dinero pertenecientes al Estado, ¿cierto? Y cuando el rey investigaba la administración de ese depósito, le fue presentado un hombre cuya cuenta mostraba una tremenda deuda con él, con este rey. La inmensa suma era de 10.000 talentos. La deuda era imposible de pagarse. Según la costumbre, dice, el rey ordenó que el siervo fuera vendido con todo cuanto tenía su familia, inmuebles, esclavos, para que se hiciera pago. Pero este hombre que estaba aterrado por esta situación, el hombre se postró a los pies de este rey, de este gobernante, y le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese es el contexto, ¿cierto? Eso aparece en eh, Mateo 18, ¿cierto? De cómo se debe perdonar. Versículo 26 nos dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el rey, movido por su misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. No tuvo que pagar nada. Mira qué interesante. Nosotros muchas veces estamos en este sentido angustiados, complejos, y muchas personas, aún recibiendo el pago de nuestro pecado, nuestros errores, de saber que la salvación es por gracia, es un regalo del Señor, muchos están angustiados porque quieren pagar la deuda y tú y yo no podemos pagar esa deuda. Es imposible. ¿Cómo puedes pagar tú por tu salvación? No tienes mérito para poder hacerlo. Y gracias a Jesucristo porque pagó nuestra deuda. Al salir de la presencia del rey, aquel siervo encontró a un consiervo de él, que le debía 100 denarios. Imagínate la diferencia. 10.000 talentos contra 100 denarios. Sofocando le dijo, me pagas lo que me debes. Entonces este compañero postrándose a los pies hizo la misma rogativa, le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En tanto, en este caso aquí nos explica que él no perdonó y mandó a su consiervo a prisión hasta que pagase la deuda. ¿Cómo te va a pagar alguien la deuda estando en prisión? Estando en la imposibilidad de tener los recursos o lograr los recursos para lograr pagar esa deuda. Tú y yo a lo mejor somos así y somos más drásticos que el mismo Señor. Yo recuerdo a mi abuelo, que ya no está con vida, pero él era, tenía frases, dichos ahí. Se vivió en una cultura campesina con otra historia, en otra cultura, y él decía, tenía esta, menos pregunta a Dios y perdona. Menos pregunta a Dios y perdona, era su frase. Cuando alguien le hacía una pregunta de las cosas que él estaba haciendo por la curiosidad como niño, menos pregunta a Dios y perdona. Eh, Él tenía una forma de pensar muy diferente a lo mejor que nosotros cuando vamos creciendo en el Evangelio conocemos. Pero era una frase que muy sincera y muchas veces nosotros somos los más cuestionadores con nuestros hermanos, con las personas, con los que nos deben algo, con los que nos hicieron algo, sabiendo que Cristo nos ha perdonado cosas mucho peores y tremendas. Y nosotros no somos capaces de perdonar pequeñeces. El Señor a ti y a mí me perdonó una deuda enorme, una deuda de 10.000 talentos. Y tú y yo a veces no somos capaces de perdonar a alguien que nos debe
100 denarios. Entonces su señor, cuando pasó, dice, llamándolo a su presencia, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también hacer lo mismo y tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces dice que su señor, muy enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En realidad, si nosotros eh, miramos bien esta ilustración, nos habla del perdón de Dios. Y también estaba centrado y dice, en este mismo capítulo, sí dice, en el capítulo 18 aparece, ¿cierto? Este mensaje. ¿Cuánto se debe perdonar? Y desde ahí, el Señor siempre cuando sus discípulos planteaban una pregunta y querían decir, como en el caso de Pedro, que era capaz de perdonar hasta 7 veces, y el Señor le dice que tiene que perdonar 70 veces 7, el Señor toma la oportunidad para explicarte. El Señor no deja las cosas al azar, siempre ve la oportunidad para explicarnos. Y lo hizo a través de esta parábola. No solamente le da esta respuesta de hasta 7, hasta 70 veces 7, sino que se toma el Señor Jesús de esto y utiliza esta parábola para explicarnos lo que Él quiere decir. No solamente es una analogía de este rey con un retrato con Dios, también esta parábola quiere ilustrarnos elementos culturales y cómo Jesús paga nuestra deuda. Los siervos y los esclavos, en este sentido citados por Jesús, están en posición de administradores de los bienes de sus señores. Tú y yo somos administradores de los bienes del Señor. No, las cosas no nos pertenecen, aunque nosotros creamos que sí. El Señor nos llamó a ser ministradores, a ser mayordomos de las cosas que Él nos ha dejado. Y las personas que vivían en esta cultura la tenían muy clarito, tenían muy claro el contexto. En Palestina, en el primer siglo, había un encarcelamiento de las familias. ¿Sabes que el Señor, a través de toda su historia, incluso tuvo cuidado hasta de eso? Si tú analizas el pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que incluso cada cierta cantidad de años se perdonaban todas las deudas y había un perdón masivo para todo el pueblo. El talento es una medida de peso en oro, plata o cobre. 10.000 talentos representan cerca de 270 toneladas de metal. Un talento era equivalente a cerca de 6.000 denarios. 6.000 denarios. O sea, cuando estábamos hablando de estos 10.000 talentos, estábamos hablando de 6.000 denarios. Este rey perdonó 6.000 denarios y este siervo no fue capaz de perdonar 100. El Señor te ha perdonado toda una vida de pecado y tú no eres capaz de perdonar muchas veces una ofensa. Para un trabajador común, quitar la deuda necesaria en este caso, era una deuda que podría haber sido pagada en 164.000 años, con un salario promedio de la época. O sea, imposible que para ese siervo poder pagar esa deuda. Y más encima se le entrega. Jesús pagó nuestra deuda. En Marcos 10:45, el evangelista nos afirma, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros, por muchos de nosotros. Cristo con su muerte pagó el precio y obtuvo nuestra libertad de la esclavitud del pecado.
de la muerte, ¿cierto? Su obra no solo transformó nuestro ser, sino que transfirió el señorío del pecado para el señorío de Dios. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo las humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Dice en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas así como perdonamos a quien nos debe. La misericordia es una marca del ministerio de Cristo. Y esto también no solamente lo presenta el Señor para darnos nueva luz en el Nuevo Testamento, también estaba presente en el Antiguo. Miremos en Esdras 3:11 dice, todos daban gracias al Señor y y a una voz cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclaraciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. La misericordia va más allá del perdón, extendiendo, extendiendo a los males hechos por la falta de compasión de las personas que se encontraron en una situación desesperada. La misericordia de Dios es tremenda, es más que solamente la tranquilidad de ser perdonados, sino que de estar restituidos. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios misericordioso. Dios tiene un juicio que es un juicio diferente a los juicios de los hombres. Es un juicio de misericordia. Te invito nuevamente a que puedas volver a ese mensaje que nos presenta cómo son los juicios de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente, que aprendamos, iba a decir que aprendas, pero en realidad que aprendamos, porque también lo vivo yo, aprender a perdonar. Si el Señor fue y es capaz de perdonarnos, y no solamente de perdonarnos, sino que de restituirnos, también haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Perdona las ofensas, perdona el mal que te han hecho, y eso te va a dar una libertad, te va a dar una liberación. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.